Pensaba que sería uno de los primeros en hacer un vídeo así, pero para mi sorpresa, la gente ha ido despertando, ya me he topado con varios americanos que han hecho un vídeo criticando este cómic, y no me molesta admitir que sí que hay varios puntos de varios de esos vídeos que mencionaré aquí, no es por robarles ideas, sino porque son cosas que todos coincidimos, y llevo preparando este vídeo desde finales de 2025, así que no os pongáis quejicas. Es uno que tenía bastantes ganas de hacer, será un poco diferente a mis otros vídeos del universo Ultimate, este seguramente acabe siendo el más largo de todos, así que ve preparando unos minutos en tu agenda, porque hoy toca hablar de Ultimate Wolverine, serie que se pensó como una maxiserie de solo 12 números, aunque luego fue alargada 4 números más, por razones que escapan a nuestra comprensión humana. Este fue un cómic que me agarró por sorpresa a mí, y a bastantes más lectores. En el día del cómic gratis de 2024, Marvel publicó una historia de los Ultimates donde estos se infiltraban en una sala llena de restos de héroes que fueron asesinados, uno de ellos siendo un esqueleto metálico, con una placa de la que solo podía leerse una palabra, arma. No se veía la placa por completo, pero era de esperar que se refiriera a Arma X, el nombre en clave que el gobierno le dio al personaje de Logan mientras hacían experimentos con él, y teniendo en cuenta que este universo se tomaba más libertades creativas que el principal, todos asumimos que si el Garras iba a aparecer a futuro, sería un personaje diferente, como Laura, Akihiro, o alguien completamente nuevo, como pasó a futuro en el Ultimate original. Pero este no fue el caso. En verano de 2024 se reveló en la Comic Con de Nueva York que Ultimate Wolverine sería el próximo allegado del nuevo universo, y luego de unos meses de especulación, se confirmó que Logan sería el glotón una vez más, dando a entender en su segundo número que el esqueleto que vimos aquella vez pertenecía a Arma Alpha, personaje de Alpha Flight, y no a Arma X. Un detalle que aunque no pareciera la gran cosa, ya comenzó a mostrar las grietas que tenía este cómic, una recogida de cable por parte de Marvel que demostró síntomas de desconfianza, miedo, falta de creatividad, y no estar dispuestos a seguir con el plan original. Ultimate Wolverine está escrito por Chris Condon, con el arte de Alessandro Cappuccio principalmente. Con estos apellidos ya estarás pensando que se van a venir con este cómic, juas. Pero, la verdad, es que aunque es cierto que tiene un arte muy destacable, y acción a raudales, es una historia que nos ha dejado a mí, y a bastantes lectores, bastante fríos. Se podría decir que esos nombres no indicaban que la historia fuese a ser buenísima, sino que vaticinaban que iba a ser una verga, jijiji. ¿Qué fue lo que dijo? Un cómic que se siente más como otra historia alternativa más del personaje, como las fueron el viejo Logan, o el no tan lejano Wolverine Revenge, en vez de una historia que aproveche el mundo y estilo narrativo que la Tierra 6160 nos ha ofrecido. Un trabajo hecho para apelar a un público más casual, que busca epicidad antes que una mayor profundidad narrativa. Esto se puede ver con facilidad si vas buscando el nombre del cómic en YouTube. Fuera de los vídeos de crítica, la mayoría de los que te saldrán serán de momentos hypeantes, violentos, o de peleas épicas y sangrientas, pero no vas a ver a ninguno discutiendo o analizando la historia de sus personajes, o el mensaje que busca transmitir. La razón: no son interesantes. El cómic comienza con la premisa de Lobezno siendo el soldado de invierno. Este fue capturado por los líderes de la Unión Euroasiática, que es el equivalente a Rusia en este universo, para ser torturado y experimentado, volviéndolo una máquina de matar sin raciocinio, mandada a acabar con la llamada oposición, un grupo mayormente formado por mutantes, que busca acabar con la tiranía del gobierno. La idea es curiosa sobre el papel, mezcla dos personajes conocidos por sus habilidades de matar, y su sangre fría, cosa que el primer arco ahonda por parte de la violencia mostrada, sin cortarse a la hora de mostrar sangre y momentos viscerales, pero no demasiado bien por el lado psicológico. Estos primeros 6 números parecía que buscaban contarnos cómo Logan iba recuperando su memoria, después de haber atacado, e incluso matado a varios de sus amigos, pero al final estos destellos de redención son limitados a una sola página con algunos recuerdos del personaje, a manera de easter eggs para los fans. Logan acaba siendo liberado del control mental en el número 6, gracias a la ayuda de otro personaje, y todos los momentos donde parecía que se iba a indagar más en el pasado, o sentimientos del canadiense, acaban sintiéndose que no fueron a ningún lugar, pues no afectan básicamente a nada de ese primer arco, y el panorama no cambia demasiado con los dos siguientes.
El número 1 termina con Logan pareciendo que se siente culpable por matar al rondador nocturno, demostrando que el control mental no es tan fuerte como parece, pero en el siguiente número sigue siendo una máquina de matar. Logan recupera sus recuerdos un instante gracias a Kitty Pryde, pero al final del siguiente número ya le vuelven a transformar en una máquina de matar. Logan es capturado por la oposición y, no espera, aquí sí que acaban devolviéndole sus recuerdos, pero a su vez, llega otro problema, que desecha la idea del cómic, por completo. Seguramente pienses que estoy siendo un hipócrita por hablar negativamente de esto, y también quejarme de que el personaje no tenga un arco de liberación, pero bajo mi parecer, estas dos ideas podrían haberse mantenido, sin necesidad de tirar por la borda una para avanzar con la otra, un Logan que abrazase el título de soldado de invierno, pero no como le habían programado para ser, sino alguien que fuera recuperando su libre albedrío con cada misión, pero por falta de una razón para vivir, o atormentado por la culpa de sus actos, siguiera siendo parte de los sanguinarios planes del gobierno que lo mantiene prisionero, pudiendo servir como agente doble para la oposición en cierto punto de la historia, cuando se reencontrase con ellos. Esta es una de las razones por las que siento que el cómic no encaja en el mundo Ultimate, porque no abraza el tema que propone. Es como si en los Ultimates, el equipo hubiera muerto definitivamente en el número 6, y después el cómic tratase únicamente de Luke Cage, formando un nuevo grupo de superhumanos. El soldado de invierno sigue teniendo importancia en el siguiente arco, ejerciendo de remordimiento para Logan en el número 7, debido a todos los malos actos que hizo. El mayor miedo del personaje, ser convertido en un arma, se había hecho realidad, y se había vuelto un objetivo que los villanos quieren destruir, pero el cómic va apartándose cada vez más de esos temas mientras avanza. Me es gracioso cómo el Hacedor impidió que el proyecto Arma X existiera, matando a su científico jefe, pero Logan acaba teniendo el esqueleto de Adamantium de todas maneras. Literalmente nada de lo que hizo importó, acabó igual que siempre. El segundo arco del cómic lo transforma básicamente en Ultimate Uncanny X-Men, y Logan es el miembro del equipo con un poco más de relevancia, básicamente lo que pasaba en las películas de Fox, que eran llamadas X-Men, pero básicamente podríamos llamarlas Aguja Dinámica y sus asombrosos amigos. Él ni siquiera es el objetivo principal de los malos, sino el líder de la oposición, el hermano de Coloso, que decidió cambiar de bando porque se dio cuenta de que su familia era muy mala, o algo así. Voy a poner de ejemplo la historia de un juego que trata un tema de esclavitud parecido, Shovel Knight, Spectre of Torment. No me he vuelto loco, y sí, parece un ejemplo bastante random, pero escuchad bien. La historia de este juego nos pone en el papel de Donovan, un cazatesoros que durante una misión con su mejor amigo, acaba a las puertas de la muerte, pero antes de que llegue su final, una hechicera aparece ante él, y le da la oportunidad de recuperar su vida si le sirve a ella, restaurando su humanidad si este recluta a un grupo de caballeros para la bruja. Al haber perdido a su amigo, y sin quedarle nada más por lo que luchar excepto él mismo, acepta, siendo convertido en un no muerto, y no es hasta que el hijo de su amigo aparece, y acaba en la misma situación que él, que este decide dejar su egoísmo de lado para darle su oportunidad de vivir al joven, terminando con este uniéndose a la orden de caballeros que ha estado reclutando, sirviendo a la hechicera para siempre, y así proteger al chico. Si se hubiera seguido un planteamiento parecido a este, del protagonista sirviendo a sus captores por un bien mayor, el soldado de invierno seguiría siendo parte más activa de la historia, y no habría habido necesidad de tirar el concepto con el que se nos ha vendido este cómic. Ahora es cuando tengo que conectar el vídeo con el título que tiene, que le he puesto esa miniatura y nombre por algo. Porque sí, hay otro cómic de esta línea que también trata sobre mutantes, y comparte muchos temas, pero se llevan a cabo de una manera distinta, más personal, cruda, y para qué mentir, sí, mejor. Mejor es la palabra que queréis oírme decir, pues ahí lo tenéis, sí, es mejor. Sí joder, estoy hablando de los Ultimates, de Dennis Camp. Quiero decir, Ultimate X-Men, de la autora japonesa Pitch Momoko. Comparar estos dos cómics no es raro, los dos tienen de protagonistas a mutantes, los dos tratan de un gobierno que utiliza a estos para experimentos genéticos, los dos tienen un grupo de rebeldes, etc. Hubo un punto en la publicación de los dos que empecé a pensar que Wolverine copiaba las ideas que presentaba X-Men, de lo calcadas que parecían. Claramente no es el caso, pero los eventos de su historia se ven muy similares. Así que iré mencionando, analizando, y comparando varios apartados de estas, respecto a la manera en la que cada uno las ejecuta. No busco que sean simples comparaciones superficiales, sino ver por qué tal cosa funciona mejor, o el contexto de su uso. Para mí, las principales preguntas que debemos hacerle a estas obras son:
¿Qué nos quieren contar? ¿Y qué novedad traen? La primera pregunta se debe a que este universo tiene un estilo bastante crítico con ciertos apartados de la sociedad, como el control que los gobiernos ejercen en las noticias, o el efecto del capitalismo en ciertos sectores vulnerables de la sociedad. La segunda creo que no hay que darle muchas vueltas, es un universo alternativo, quiero ver cosas diferentes a las que ya he visto en el principal, y teniendo en cuenta que han habido alrededor de 60 años de historias, algo distinto siempre es bienvenido, siempre y cuando esté bien hecho. Las dos historias tienen múltiples inspiraciones o parecidos con otras obras, desde mangas, cómics, series animadas, casos de la vida real, etc. Pero hay una muy clara que comparten, confirmada por los dos escritores, Arma X. Esta historia escrita por Barry Windsor Smith es mítica en el mundo de las viñetas, se adentra en el aspecto psicológico de Logan, después de haber sido secuestrado por el gobierno estadounidense para hacer experimentos con él, mostrando el maltrato que sufrió, y cómo llegó a obtener su esqueleto de adamantium, junto a sus icónicas garras de metal. Es un trabajo que buscó hacer ver a los lectores que el personaje no es solo un tipo rudo, ligón y molón que mata a gente con sus cuchillas, sino alguien que ha pasado por mucho para llegar a ser lo que es hoy en día, que no es alguien invencible aunque pueda regenerar su cuerpo, y sobre todo, que es una persona, con sentimientos, y pensamientos fuera de matar y ser guay, es alguien que sufre, pero busca un camino para superar ese sufrimiento, ser mejor y más fuerte, para él, y los que le rodean. Además de mostrar hasta qué nivel de crueldad pueden llegar las personas, únicamente para lograr reconocimiento, aumentar su ego, y sentirse superiores a las demás, sin importar lo inhumanas que llegan a ser para lograr sus metas. Ultimate X-Men toma de base todo el concepto de una persona atrapada, maltratada, y usada por otros, cambiando a Logan por niños y adolescentes, cambio que aumenta y replantea el aspecto de impotencia que daba Arma X. Aquí no han habido secuestros, sino que los jóvenes han sido captados y grumeados por un culto que les engaña prometiéndoles un lugar en el mundo, cuando al final solo están ahí para ser ratas de laboratorio, resultando en la muerte de muchos de ellos. Ultimate Wolverine no es tan sutil en su inspiración, ver a Logan siendo usado como un guerrero asesino en un área nevada, e inyectándole adamantium para otorgarle un esqueleto metálico ya es bastante parecido, pero también busca homenajear a esta clásica historia con similitudes aún más directas, como el número 4, donde el artista únicamente plasma a un lobo peleando contra un oso, mientras la conversación de varias personas aparece durante la pelea. Esto es algo que la historia de Smith hacía en varias ocasiones, poner a Logan peleando contra la fauna hostil del entorno helado en el que se encontraba, mientras los científicos a su cargo hablaban de sus progresos. Hacer paralelismos con otros cómics no está mal, y es una manera de rendir tributo a pasadas historias, pero el problema de esta en concreto es que lo usa de una manera muy superficial, siendo más referencial que algo verdaderamente profundo. En este caso, el escritor busca hacer un paralelismo de que el lobo es Logan, y el oso el gobierno que le tiene prisionero, pero esto es algo que tendría que haber sido retratado en unas pocas páginas, y no dedicarle un número entero, aún menos cuando es una serie limitada, que iba a terminar a sus 12 números, gastar páginas en lo que se podría denominar un número de relleno no es lo mejor del mundo cuando tienes un límite para contar tu historia. Además de que el texto que aparece no aporta nada, nos enseña la conversación de varios doctores, y el 90% de ella es sobre ellos diciendo que tienen miedo, que Logan está sacando las garras, que hay que sedarle, y cosas del estilo, casi 32 páginas de lo mismo una y otra vez, más de una vez se me pasó por la cabeza dejar de prestar atención a esos cuadros de texto, porque sabía que iban a repetir lo mismo. Ese número solo valió la pena por el arte, se sintió un capítulo de relleno, y es gracioso ya que esta no es la última vez que el escritor recurrirá a esta idea, parece que le gusta que el 90% de sus historias sean de personajes peleando contra osos. Arma X funciona porque yo ya sé quién es el personaje, llevaba apareciendo en otros cómics por años, ya sabía que era un canadiense bajito con mal humor, que aunque tuviera un turbio pasado, e incluso presente, él sabía lo que era diferenciar entre el bien y el mal, aunque en ocasiones tuviera que desviarse de su camino. Esta versión del personaje carece de eso al ser un universo nuevo, no tengo ni idea de quién es este Logan, su historia, forma de ser, y demás detalles. Momoko plantea un equipo de X-Men prácticamente desconocido para el público, con personajes como Armadura, que fue creada básicamente para ser el relevo de Júbilo como la niña que acompaña a Logan, o personajes directamente nuevos como Tormenta de Mayo, o Natsu, que sí, están basados en otros mutantes conocidos, pero todo en ellos es una novedad, o está replanteado de tal manera que se siente así.
La miembro más famosa del equipo es Psylocke, y aún así no tiene nada que ver con su versión original. Y es que, siendo muchas de ellas randoms que no tienen ni 3 años de existencia en las viñetas, acaban interesándome más que todos los mutantes que veo en el cómic de Wolverine. Su primer arco fue duramente criticado porque según varias personas, no pasaba nada, y es que gracias a ese inicio más lento, y al centrarse en sus personajes, enseñándonos la mala situación que sufría May en su casa, o la culpa que sentía Isako por el suicidio de su mejor amigo, es que hicieron que estas desconocidas fuesen tomando más identidad, dándoles un toque más íntimo, idea que se alargó hasta el segundo arco, donde se exploraba más sobre la vida, y sentimientos de otros miembros del grupo, mientras se iba acelerando el ritmo del detonante principal de la trama. Los primeros 6 números nos presentan al villano, y enfocan su atención en 3 de sus protagonistas, mostrando su carácter y ciertos detalles de sus vidas. Y el segundo comienza a agrandar su zona de juego, por así decir, con una amenaza más general como lo es un culto de mutantes que opera en secreto en el país, cómo la gente de a pie reacciona a la existencia de estas personas con poderes, y cómo la dinámica y forma de ser de las protas va cambiando debido a todos estos sucesos. El ritmo más pausado y enfocado en las emociones y psicología de los mutantes acaban siendo de gran ayuda para los últimos arcos, donde por ejemplo, se muestra cómo mucha de la población de Inokuni, el país donde ocurre la trama, apoya a los mutantes, y se compadece de ellos, pues muchos estaban siendo controlados por el culto, utilizando su lealtad para exprimir sus poderes y crear miedo en la gente de a pie, haciendo manifestaciones en contra del gobierno, reclamando derechos para estos jóvenes, y pidiendo respuestas por las experimentaciones ilegales que se hacían en la secta. En cambio, esta otra historia no hace eso, ni su mundo ni sus personajes son explorados, la región de Eurasia solo es un campo nevado con algunas ciudades y ya está, los mutantes de la oposición son los típicos guerreros clandestinos que hacen misiones, y ya. Este cómic tiene un momento parecido al que nombré antes, una manifestación de gente de Eurasia que está en contra del gobierno, y se ha posicionado del lado de la oposición. El problema aquí es que el cómic no me ha enseñado nada de la población de Eurasia, no sé nada de la gente normal de este país, sus ideales, estilo de vida, u opiniones políticas. ¿Qué opinan de los mutantes? ¿Son leales a los 3 líderes del país? ¿Hay un gran respeto hacia ellos, o solo les tienen miedo? Tengo que decir que algo que sí que me gustó fue el contraste de este momento en cada serie. En X-Men, el Emperador Sol es alguien meticuloso y calculador, que actúa desde las sombras sin manchar su imagen de líder respetado. En cambio, aquí los Rasputin no tienen reparos en dar la orden de asesinar a civiles que están del lado de los rebeldes, saben que son tiranos sanguinarios, y no les importa que su pueblo les vea así, al revés, buscan generar ese miedo para que la gente se someta a sus normas. Pero vuelvo a lo mismo, el cómic no me ha enseñado qué es de la vida del ciudadano de este país, su repentina rebelión sale de la nada, lo único que sé sobre la región es lo relacionado a los mutantes, y ni eso, ya que sabemos que estos provienen de Norteamérica, pues fueron deportados de ese país a este otro, pero tampoco se explora ni se menciona ese evento en ningún momento, haciendo que sus personajes secundarios aparezcan ahí principalmente para dar acción y cameos al lector. Sufre el mismo problema que el primer año del cómic de Pantera, del cual ya hablé en otro vídeo, y es que los secundarios están ahí por estar, para que levantes el dedo y digas, yo conozco a ese personaje, porque no aportan nada interesante en cuestión de trama. Curiosamente Ultimate Spider-Man de Bendis, cómic bastante querido por la comunidad, también sufrió de esto en su momento. Durante el evento de Ultimatum, Spider-Man decide salvar a todas las personas que pueda en Nueva York, que han sido arrastradas por la ola gigante que ha impactado la ciudad, y Jameson contempla al héroe que él creía que era una amenaza, arriesgando su vida para sacar del agua a los civiles. El problema radica en que el del bigote chistoso apenas había aparecido en el cómic, por lo que su odio hacia el trepamuros no era tan relevante en este universo, y aunque ese momento tuviera un impacto en la evolución del reportero en futuros arcos, no se puede decir que estuviera del todo bien construido. Aquí pasa parecido, Logan mata a Kurt en el primer número, y el héroe azul llora porque sabe que aunque haya perdido, su mejor amigo sigue ahí dentro, pero, yo no sé la relación de estos personajes en este mundo. Arcángel mata a la bestia, y Abigail Brand, personajes que solo habían aparecido por 3 números, y habían dicho 4 frases genéricas, o se revela que la cabeza de Scott Summers está siendo usada para darle poder a un centinela, el cual es destruido un par de números después, con únicamente 2 apariciones, y se da a entender que Logan no le conoce de nada. Mi pregunta es, ¿qué busca el escritor que sienta yo cuando lea esto? ¿Tristeza, sorpresa, asombro, enfado?
He visto a algunos decir que esto se hace para demostrar que este equipo no puede ganar simplemente siendo lo que es, un grupo de bonachones que quieren salvar a sus congéneres, que estos X-Men están anticuados en este mundo, se necesita algo nuevo, no lo de siempre. Vale, lo entiendo, la idea es factible, pero la historia nunca enfatiza ni da a entender que las muertes son debido a eso, todas las que vemos son porque han pillado por sorpresa a los personajes, llega a un punto de muertes que llega a ser cómico, hubo un momento que ya empecé a apostar con gente a ver quién moría en el siguiente número. Básicamente tengo que entender que son exactamente los mismos personajes que ya he visto en el universo original, con alguna pequeña diferencia visual, como una cicatriz en el ojo, el general Tablos estará orgulloso de tal nivel de esencia. Yo ya sé quiénes son la Bestia, Gambito, o Kitty, pero si no fuese por eso, estos personajes no me dirían absolutamente nada, no hay enfoque en ellos, me da igual que mueran o vivan, no me aportan nada, son carne de cañón. Dientes de Sable es un buen ejemplo de lo que buscaba, se presentó como alguien bueno que cuidaba de niños, y aunque siga teniendo una rivalidad con Logan, no es un loco sediento de sangre como su contraparte original, sino alguien cansado de luchar, que busca escapar del país para hacer una familia con los huérfanos que ha cuidado. Es el único secundario al que le han dedicado un número completo, por lo que no es raro que sea uno de mis personajes favoritos en la historia. Legión también es un cambio interesante, pero tampoco tiene demasiada presencia, y al final acaban volviéndolo un centinela en los últimos números, para que pueda pelear contra gente. Todo esto que he dicho no es algo que solo piense yo, o algunos lectores random de internet, sino que el propio equipo editorial que se encargó de manejar este universo también lo sabe. En una entrevista de hace un par de meses, el escritor Chris Condon reveló que el jefe editorial de la línea Ultimate, Will Moss, le obligó, entre comillas, a que los últimos 4 números de la serie explicaran más sobre el personaje de Magic, ya que era prácticamente la misma que en el universo principal, pero más sádica. Especially issue 13, very magic focused, and we get to explore magic because Will Moss, my editor on Ultimate Wolverine, asked me a question. I wonder why magic looks the same way she does in 616. And I started thinking about that, and so that's something that we're investigating. That's cool. Esto se puede decir de todos los villanos de este cómic, pues al igual que los héroes secundarios, no tienen ningún tipo de evolución, desarrollo, o mínimo dignarse a explicar más sobre ellos, son los típicos malos rusos que les gusta matar a gente porque son muy malos, y rusos. Hacen que los centinelas tengan partes del cuerpo de mutantes muertos, pero, ¿por qué? ¿Van a venderlos o algo así? Ni idea. ¿Lo hacen para asustar a la oposición? Puede ser, pero estos ya caen como moscas, no era necesario hacer tanto para lograr algo que ya estaban consiguiendo. Realmente sí que se explica el motivo de esto, pero en un cómic diferente. Según el teaser que apareció en el número de un año después, estos hacen todas estas cosas por miedo a ser invadidos, o a rebeliones internas, una idea interesante, que muestra a los personajes como personas celosas, que buscan proteger su nación a cualquier costo, aun y si eso implica el privar de su libertad a sus ciudadanos. O al menos eso es lo que diría si esta idea se trajera de vuelta en algún momento, pues no vuelve a mencionarse nada de eso, y queda en una simple anotación que probablemente olvides con el tiempo, como me pasó a mí. Antes he puesto esa entrevista, donde Condon habla del enfoque en Illyana en los últimos números. Por desgracia, el último arco, que son 4 números, está claro que no fue planeado desde el inicio, así que cada número es exactamente la misma historia y estructura repetida una y otra vez, consiste en iniciar con unas pocas páginas contando el origen de Magic, nada muy loco, pero está bien que se haya incluido. Simplemente pasar tiempo en el limbo la volvió mala, y derrocó a su líder, después son peleas random con algún personaje que probablemente conozcas, porque si no el lector se aburre, y Marvel no puede dejar que pase eso. Y para terminar todos los números cierran con algún personaje diciendo que tienen que ir a por Magic o algo del estilo. Aunque esto sea estirar el chicle de una manera bastante cantosa, y podría haberse resumido en 2 números, no puedo negar que al menos otorga más emociones a los hermanos Rasputin, con un coloso que no teme a su hermana aún y cuando ésta se ha convertido básicamente en la reina del infierno, y ésta, aunque desquiciada por su estadía en ese lugar, y con sentimientos divididos hacia su hermano, realmente seguía teniendo un respeto hacia él, y al concepto de la familia, aún y cuando no lo demostrase. Esto ocurre justo en el último número del cómic, pero oye, mejor tarde que nunca supongo.
Y ya que estoy hablando de entrevistas, me gustaría traer un dato gracioso. En una entrevista anterior a la ya mencionada, Condon dijo que Marvel le dejó carta blanca para elegir qué personaje sería Aguja dinámica. cosa que puede deducirse con las primeras sinopsis del cómic, donde la identidad del soldado de invierno era mencionada como un misterio. Pero Condon dijo que los X-Men de los 90 fueron una parte importante de su niñez, y por eso decidió que Logan fuese el personaje principal, echando por tierra esa historia de los Ultimates donde se veía su esqueleto, simplemente porque era su infancia. You know, for myself, it was, you know, we kind of talked about doing it in a way where it was like, well, do we make it Logan or do we do it somebody else? And Will was kind of like, well, we could do somebody else, yeah. He was like, but it would probably sell better if we did Logan. But also, you know, at the end of the day, I don't know when I'm going to be writing a Wolverine book again. Sure. And I want to write, God damn it, I want to write Logan. So I wrote a Logan book. And Es realmente curioso como Condon, aún y siendo bastante fan de los X-Men según él, decidió repetir conceptos e ideas, escudándose con que buscaba hacer una carta de amor a los fans de Claremont y Wolverine, mientras que Momoko, que reveló que prácticamente no tenía ni idea de los personajes, supo entender lo que era el equipo, sus ideales, mentalidad, detonantes de su creación, y cómo el concepto psicosocial es algo que no hay que olvidar al tratar con los mutantes, seres que son temidos y odiados por gran parte de la sociedad, no solo unos culturistas con poderes que se dan de golpes con robots y alienígenas. Puede que esta mujer no sepa de los personajes, pero entiende a la perfección la idea que los rodea. En su historia, el concepto de Homo Superior se muestra como una mentira creada por el culto para explotar a sus miembros, un título que su líder les impone o arrebata dependiendo de lo útiles que sean. No todos los mutantes tienen poderes que rocen lo divino, algunos poderes son bastante inútiles o vienen con muchos problemas, como cambios de apariencia grotescos. La gente común también trata de manera diferente a los mutantes, muchos adolescentes no tienen problemas con los populares y apuestos, pero a los normales, o los que tienen rostros más grotescos o diferentes, los tratan como a escoria. Esto es algo que otras historias de la editorial ya han tocado. En la mítica Marvels se profundiza en la fobia a las superpersonas, y cómo la sociedad del siglo XX empezó a aceptarlas e idolatrarlas cuando se hizo público que éstas se pusieron a favor del bando americano en la Segunda Guerra Mundial, pero que curiosamente no había sido algo muy tratado con los mutantes. Lo de Homo Superior depende mucho de tu mutación, es algo muy eugenésico, una creencia de que ciertos rasgos o características que un grupo de personas ven como superiores, que van a hacer genéticamente mejor a la humanidad a niveles sociales, teniendo la idea de que reproducir a gente con esos rasgos es clave para que en el futuro solo haya humanos perfectos, acabando en prácticas como el racismo o el colonialismo científico para abordar este fin. Ultimate Wolverine hace caso omiso a esta idea, y repite lo mismo de siempre. Los mutantes son la evolución de la humanidad, es un hecho, no ahonda demasiado en esta idea al no haber un enfoque en el lado social, pero es algo que se menciona en algunos números. No se alinea con las ideas presentadas en Ultimate X-Men, porque como es de esperar, el escritor no se ha leído el cómic, uno que precede a su historia por un año, y del que parece que solo hace caso a los personajes que han salido, es decir, como Pícara sale en X-Men, no puede salir en Lobezno, hay un personaje con poderes parecidos a los de Cíclope en X-Men, así que Scott aparece muerto, etc. Me diréis, Plaga, pero este cómic es de Wolverine, no de los X-Men, se tiene que centrar en Logan sobre todo, no los otros, y es cierto, pero entonces ¿para qué meter a un grupo de personajes que son básicamente los X-Men en el 80% de la historia, si solo los vas a usar como gancho de fanservice barato? No es como si fuese imposible hacer una historia de Wolverine usando únicamente lore, y personajes principalmente originarios de sus aventuras en solitario. Y es que el mayor problema del cómic es ese, la pregunta que hice al inicio. ¿Qué identidad quiere tener? ¿Qué novedad busca aportar? Según Condon, el cómic busca hacer un símil con la guerra de Ucrania. ¿Vale? ¿Pero cómo hace eso? Ni idea, no lo explicó. Entiendo que él piensa que héroes contra malos rusos ya equivale a la guerra de Ucrania, pero si nos ponemos así, yo puedo decir que Super Mario Bros. Trata de la guerra de Palestina e Israel, porque Bowser invade el reino champiñón, y secuestra a la princesa y a sus ciudadanos. El cómic se acerca más a lo visto en la Segunda Guerra Mundial,
con los nazis llevando a los judíos a campos de concentración para hacer experimentos, y usarlos para entrenar métodos de tortura, pero supongo que es mejor decir que trata de un conflicto reciente para quedar mejor, y aparentar que estás más a la onda con temas sociales de la actualidad. X-Men trata el tema de los cultos en Japón, conexiones con su gobierno, y vulnerabilidad de los niños, que son temas que aunque no estén en el punto de mira de las noticias más comentadas de cada día, sigue ocurriendo en ese país, y Momoko aprovecha su conocimiento y experiencias para retratar partes de eso en la historia. Gepardo Definitivo, aunque no sea 100% igual, trata un concepto similar al de la historia de la japonesa a nivel general. El gobierno crea soldados sanguinarios con mutantes, y la oposición busca dar protección a los mutantes del país, mientras que en X-Men el gobierno es responsable de que muchos jóvenes le rindan pleitesía a las ideas de una secta, y los X-Men se convierten en una banda callejera para detener la influencia que ejerce el culto. Lo siguiente ya es cosa de cada quien, pero para mí el concepto del control acaba siendo más infantil y simplificado en esta obra, rebajándolo del gobierno teniéndolos bajo su merced a simple control mental, meterles un chip en el cerebro, o torturarlos hasta que sean malos. No digo que la idea esté mal, al final es una manera de diferenciarse del otro cómic, pero comparando los dos, el del culto tiene más matices en su interior, que el de que le den a un botón para que vuelvan a los personajes malos por arte de magia. No todos los mutantes que hay en la secta de los hijos del átomo están ahí por el mismo motivo, unos son muy crédulos, y se creen las mentiras que su maestro les dice, otros, como Natsu, se quedan ahí por miedo a estar solos en el mundo, a que nadie les proteja. Noriko solo está en la secta en busca de poder, sabe que gente muere en los experimentos, pero a ella le da igual mientras pueda ganar más fuerza, y otros como Kageyama pertenecen al culto por puro compromiso, porque estando ahí, su madre estaba feliz, y más adelante, únicamente sigue perteneciendo al grupo, porque ve que puede ayudarle a conseguir sus metas. Su lealtad se limita a atender a las reuniones de su iglesia, donar sangre, y poco más. Y es que un problema bastante notable resaltado por parte de los lectores, es que en vez de gastar tiempo en hablarnos sobre su elenco en las propias viñetas, este cómic pone una página al final de los números, con un bloque de texto larguísimo para dar contexto sobre ellos, cosa que acaba sirviendo de poco, pues los personajes se mueren en el mismo número donde salen, a los dos siguientes. ¿Para qué quiero saber el contexto de la vida de alguien que ha desaparecido de la historia, y no va a volver a ser mencionado nunca jamás? En ocasiones ni siquiera se explica nada, lo cual es peor. En el caso del ángel solo hay una nota de periódico hablando de él como si fuera un críptido, nada que me explique cómo es él como persona. Y sí, ya sé que algunos me diréis que este no es el único cómic culpable de hacer esto, ¿cierto? Ultimates, y el propio Ultimate X-Men han hecho esto de poner páginas de puro texto, para dar más detalles sobre algún personaje. El tema radica en el uso y contexto de este texto. En Ultimates el personaje al que se le da contexto no va a aparecer con un agujero en la cabeza en el mismo número, por lo que esas páginas acaban sirviendo para agregarles más lore y personalidad a miembros del equipo, que ya han tenido momentos donde su carácter ha salido a relucir, pero debido al formato de la historia, su caracterización acaba siendo un tanto escueta. Un buen ejemplo es este texto de la antorcha humana. En el número 16 el personaje menciona que descubrió que mientras él estaba prisionero, hubo reportes de una persona voladora en llamas, preguntándose quién sería. Esto acaba teniendo relevancia en el último arco de esa historia, pues se desvela que Iron Lad mandó al personaje al pasado para poder mejorarse cibernéticamente, por lo que hubo un tiempo en el que hubo dos versiones de sí mismo existiendo en la Tierra. En X-Men esto pasa en el penúltimo número, cosa criticada por varios. Este trata de cómo un personaje secundario que había aparecido en los primeros dos arcos, era el detonante de varios de los sucesos clave que ocurrieron en la historia, era básicamente el Humpty Dumpty del gato con botas, él siempre estuvo ahí. Ese número busca ser contado de esa manera, recontextualizar cosas que parecían insignificantes, darle un giro de 180 grados a todo lo que hemos visto en el último momento. Está hecho aposta para sorprender, además de que este chico no se muere justo al acabar el número, un punto para Momoko. También están los casos de Hickman en cosas como su etapa en X-Men, pero ahí los textos bíblicos son usados más para cosas de construcción de mundos, así que puedes pasar de ellos si es lo que quieres.
He visto a gente, e incluso a Panini España, empresa publicadora de cómics, quejarse de que, en ocasiones, salen mutantes en X-Men, y no se les da un nombre, trasfondo, o historia, solo aparecen ahí para dar pelea, o algún diálogo corto, y el tema es que sí, su existencia solo se basa en eso, exponer una idea general, un concepto, o una verdad. Si eres fan de los X-Men seguramente los reconozcas, o su apariencia se te haga similar a la de algún mutante famoso, pero el cómic no pierde el tiempo haciendo que sea simplemente eso, un cameo, o una aparición para que levantes el dedo porque reconoces al personaje. C-3PO and R2-D2 showed up and I clapped! I clapped when I saw them too! I clapped because I know Star Wars! I know what that is! I clapped when I saw Darth Vader! ATSTs! ATSTs! Lucasfilm logo. A long time ago in a galaxy far, far away, but no title crawl. Oh well! I applauded it for being different! It broke new ground! Por ejemplo, el 90% de los mutantes que hay en los X-Men son random sin nombre, solo están ahí para mostrar que no todos son afines al culto, y buscan una vida en paz donde se les trate como gente normal. El 95% de los mutantes del culto también son random sin nombre, solo están ahí para enseñarte a ti como lector que son niños con una fe ciega a su líder, y que harán lo que él les ordene, desde mantenerse ocultos, hasta hacer daño a gente inocente. El último caso de aparición de random se da en el número 21, el emperador del país suelta a 6 mutantes para causar jaleo en una manifestación, y la mitad de ellos son similares a personajes conocidos, como Glob Herman o Cerebella. Este caso sí que tira más al fanservice al igual que lo hace Wolverine, al ser mutantes conocidos, pero este cómic entiende que siguen siendo randoms que están ahí para enseñarte algo, solo aparecen para mostrar que mientras el emperador y su régimen sigan activos, los mutantes van a seguir siendo temidos y controlados, aún y sin la existencia del culto. El gobierno va a ponerles baches en su lucha por ganar notoriedad social, para acabar cayendo en sus garras. Voy a ser bueno, aunque la aparición de Scott sea puro fanservice, es cierto que está ahí para mostrarnos que los mutantes están siendo usados de maneras inhumanas en el país. Lo malo, como ya dije, es que nunca se ahonda en por qué hacen eso, además de que es algo que la historia ya había mostrado en 3 ocasiones de diferentes maneras, mientras que en X-Men se da a entender que eso ocurre porque el emperador lidera una cadena de tráfico de personas, y quiere vender mutantes modificados genéticamente para hacer de soldados, guardaespaldas, o cosas así. De vuelta a lo de antes, Momoko no pierde su tiempo en ponerte biblias para decirte que de niño este personaje se cayó por las escaleras, o que a esta le gustan los videojuegos. Ella sabe lo que son, y sabe que su relevancia va a ser corta. A su vez, es cierto que este problema de la información acerca de los personajes lo mencioné en mi vídeo de Ultimate X-Men, pues es algo que también ocurre con varios protas de este cómic, que datos importantes sobre ellos son relegados a anotaciones de la artista, en las portadas variantes con los diseños de los personajes. Es cierto que hay personajes como Nico que no han tenido mucha exploración de su pasado, es un problema heredado del formato en tiempo real que usa esta línea de cómics, no voy a negar que esté ahí, y es un error claro que no se puede dejar pasar, aun y cuando soy gran fan de esta obra. Pues a comparación de las otras chicas, el enfoque en ella reside más en la actualidad, que en exponernos el por qué acabó siendo como es. En ese anterior vídeo dije que, al menos, esas ideas podían ser presentadas formalmente en la historia en sí, cosa que ya ocurrió en ciertas ocasiones, como decir que Kanon es descendiente de la Samurai Sai, personaje del cómic Demon Days, que Noriko trabaja de acompañante femenina, o que el Maester ejercía como líder del culto para conseguir inmortalidad con la sangre de los mutantes. En este otro cómic esa información ya está presente en las propias páginas, no en algo limitado como una portada especial, por lo que no se iba a ahondar más en dichos personajes, la información sobre ellos ya se encontraba ahí, únicamente que presentada de otra manera, sin dibujos o expresiones, simplemente párrafos. Lo veo más como una manera de ahorrar tiempo, y dedicarle toda la atención a las peleas, que es a lo que más importancia se le da aquí, pero no puedes sostenerte únicamente en eso a la hora de contar una historia.
X-Men no te trata como un niño pequeño, diciéndote todo lo que ocurre a la cara. En ocasiones hay momentos que pueden ser contextualizados de diferentes maneras, y representan cosas que la historia no te dice textualmente. Un ejemplo menor es que nunca se dice explícitamente que es el compuesto más X, pero si tienes 2 dedos de frente, entenderás que esto es un suero que ha sido creado después de que la secta mezclase sangre de múltiples mutantes en el cuerpo del mutante Akihiro. O en este otro caso, Hisako sale de un árbol después de haber entrado al plano astral. ¿Cómo y por qué ha salido de un árbol? Te estarás preguntando, el cómic no te lo dice. Tú puedes pensar que sale de ese árbol porque justamente es un árbol de la zona donde su amigo se quitó la vida. El espíritu de este amigo es el que guía a las X-Men para que saquen la armadura del tronco, la cual se encuentra ahí debido a que el plano astral ha creado un portal justo en ese lugar, un lugar importante para ella, y que tuvo mucha relevancia en el primer número, donde todo comenzó. Mientras que el Rey Sombra sale también del árbol, pero semanas después. ¿Por qué? Fácil, porque no tiene amigos. Hisako salió de ahí porque sus amigas abrieron la corteza del tronco, y sacaron su cuerpo inconsciente para llevarlo a un lugar seguro. Shinobu tuvo que esperar a despertarse para salir por su propia cuenta. Hay muchas cosas que se dejan a la interpretación del lector, o buscan ser alegorías a cosas más crudas como el suicidio, o violaciones. No os voy a tomar por tontos si no habéis captado algunas de ellas, ya que a mí tampoco se me hubieran pasado por la cabeza si no fuera porque hablo del cómic con otros fans. Wolverine no es que te lo diga todo a la cara todo el tiempo, principalmente porque tampoco hay nada que te haga pensar demasiado, pero sí que es cierto que se relega demasiado al fanservice, a cameos de cosas como el casco de Magneto, menciona los jinetes del apocalipsis justo cuando el arcángel aparece, o flashbacks que no acaban llegando a nada, solo están ahí por las referencias. Esto puede ser un detalle insignificante, pero es curioso como el trabajo de la nipona usa menos de 10 nombres, o términos sacados del universo principal, que tienen mucha conexión con los X-Men. Claramente los hay, pero no se sienten que están ahí simplemente por estar. En ocasiones parece que se mencionan por órdenes de Marvel, ya que podrían no aparecer y no se sentiría ninguna diferencia. Por ejemplo, el nombre Rey Sombra solo se menciona en un número, y ocurre en el plano astral, por lo que su mención fue una ilusión. Nunca se dice Mr. Siniestro, Pícara, Psylocke, Cíclope, Fuego Solar, ni ningún nombre típico relacionado con los X-Men. Será una tontería, pero es de admirar que la escritora no cayera en la típica fiesta de referencias para contentar a un sector del público que quiere familiaridad antes que novedades. Eso tiene que ser secundario. Yo estoy aquí para ver una historia nueva, no regurgitar lo antiguo para complacer a fanáticos que no buscan pasar página. Ya que he mencionado a Fuego Solar, con los villanos también hay diferencias notorias en su ejecución, aún y siendo similares en papel. Hay varios antagonistas en esta historia, pero todos acaban sirviendo a los planes de unos en concreto. Estos malos malosos funcionan muy al estilo del Emperador en la serie de Andor, de Star Wars. Esa serie nos cuenta cómo Cassian Andor se une a la rebelión, y cómo esta afecta de una manera u otra a los rebeldes y al Imperio Galáctico, pero, el líder de este imperio, es decir, el Emperador Palpatine, no sale en ningún momento. La presencia de Palpatine no hace falta en la serie porque aunque no salga físicamente, puedes sentir el control que este ejerce en la galaxia durante las 2 temporadas. Es alguien demasiado importante para salir en una serie que trata de unos randoms. Ultimate X-Men sigue una filosofía similar. Los líderes de este país son Fuego Solar, Samurai de Plata, y Víbora. Esta última es la única que aparece con regularidad en la historia, siendo la que supervisa los actos del culto, mientras que Fuego Solar, que es el líder principal, solo sale en un póster durante el número 4, y no aparece físicamente hasta el último arco de la serie. Es alguien demasiado poderoso para perder tiempo con unos adolescentes que están haciendo una guerra callejera, pero su poder se percibe en el cómic. Cuando el culto es filtrado al público, a los pocos meses toda información acerca de esta secta, y los rumores sobre ella, quedan totalmente silenciados de redes sociales y medios de comunicación, dejando vía libre para que el status quo del culto pueda volver a reconstruirse. Al desaparecer el culto, este busca instaurar una orden de registro mutante, manda a Víbora a amenazar a las X-Men, y libera a su equipo de mutantes para causar caos, hacer que los mutantes sigan siendo vistos como un peligro, y él se salga con la suya instaurando la ley de registro sin demasiado revuelo social, pues el público seguirá temiendo a esta gente, queriendo que alguien les mantenga a raya.
Es una persona que únicamente necesita dar una orden para poner todo en su lugar, sin necesidad de mancharse las manos. Su poder se acentúa más haciendo que su presencia física sea mínima en la historia. Otro villano a mencionar aparte de estos es el Maester, el Mr. Siniestro de este mundo, en este caso, un hombre que fue colocado como líder del culto, pero que en realidad es poco más que un cobarde doble cara sin respeto hacia nadie, alguien que se cree el rey del mundo cuando sus superiores salen de escena, pues sabe que ningún niño bajo su supervisión le va a causar problemas, y si lo hace, simplemente podría sacrificarlo para sus experimentos como si de un simple animal callejero se tratase. Es al final del tercer arco que sus ansias de poder se salen de control, y al fracasar en su tarea de mantener el culto fuera del ojo público, se escapa junto con sus leales mutantes, dejando de lado a sus jefes con la esperanza de volverse todopoderoso gracias al suero mutante que había creado. Es uno de los villanos principales del cómic, y con él se demuestra la escala de poderes con la que los protagonistas están lidiando, pues si con este señor, que es poco más que un peón, ya tenían problemas con los gobernantes del país, los cuales administran la policía, noticias, leyes, y demás actos legislativos, van a vivir un infierno si no se someten a sus reglas. Hay dos antagonistas más, el Rey Sombra, y Tensión, que ya nombré durante el vídeo. Tensión es una chica que solo está en la secta para ser poderosa, utilizando su estadía en el culto para obtener su mutación, dándole igual las creencias de este grupo. Después de ser humillada por las protagonistas en 2 ocasiones, esta queda destrozada emocionalmente, y decide caer de lleno en las garras del culto, sometiéndose a la exposición a una droga que aumenta aún más sus poderes eléctricos, demostrando que solo tienes que sentirte un poco vulnerable para acabar en malas manos. Es como si en Arma X Logan hubiera desistido en su decisión de liberarse de sus captores, y abrazado la idea de convertirse en una máquina del gobierno. Al final, con el culto destruido, se da cuenta de que los mutantes solo pueden contar con ellos mismos, protegerse por su cuenta, sin necesidad de ser leales a algo o a alguien. El Rey Sombra en cambio es un chico obsesionado con armadura, que tiene poderes psíquicos, y es capaz de activar las mutaciones latentes de la gente. Su implicación en el culto se debe a que su madre tenía miedo de sus poderes, y en la secta podían mantener sus habilidades más controladas. Él ve al maestre como lo que es, una marioneta, y toda su realidad se basa en tener a Isako, la que cree que es su alma gemela, bajo su total control. Es alguien que, en buenas manos, podría haber acabado siendo un héroe, pero, en este mundo el Profesor X ya no existe, por lo que sus malos hábitos, sumados a las ideas de superioridad que el culto le repitió desde que era un niño, le volvieron un loco despreciable que no tiene remordimientos a la hora de matar personas mientras él consiga lo que quiera. Este es el villano principal de toda la historia, uno que se conecta bien al estilo íntimo y sentimental que trae la obra, alguien completamente desquiciado, con la capacidad de dejar noqueada a una multitud entera, pero que su fijación en una persona hace que toda su realidad se minimice, y haga daño a los que hay a su alrededor. Es por el desarrollo, estilo, y motivaciones de este villano que no se siente que la poca aparición del emperador sea algo mal planteado. Él representa el poder del país, las normas, reglas, y el orden establecido. Kageyama es el resultado de ese símbolo, alguien que no es estable en la sociedad, que solo es visto como alguien poderoso por el culto y la gente a su cargo, temido, y sin mucha idea de cómo lidiar con él. Es el resultado de un país que no ve a los mutantes como personas, sino cosas para llevar a cabo sus planes. El contraste con Wolverine es bastante fuerte, se presenta a los gobernantes de Rusia como los villanos principales desde el inicio, pero estos acaban siendo los malos básicos de turno. Su poder se muestra con su sadismo, y poco interés en las vidas que no sean las suyas, pero fuera de eso, no se explora la motivación de por qué han acabado así. Hay una doctora que se encarga del control y experimento sobre los mutantes, al igual que hace el maestre. Me gustó que aquí, al menos en los primeros números, ella tuviera una relación más afectiva con Logan, a diferencia del jefe del culto, que simplemente les veía como herramientas, pero esta idea tampoco se trabaja demasiado, pues además de que esta es asesinada en el segundo arco, todo acaba girando de nuevo en torno a los 3 malosos principales. Rojo Omega, Coloso, y Magic, siendo los 3 menos interesantes que ver. ¿Son malos porque son villanos? ¿Y por qué son villanos? 2 de ellos mueren sin tener desarrollo, por lo que nunca lo sabremos.
Hulk no sé si será un ejemplo muy bueno, ya que en muchas ocasiones ha resultado ser un antagonista para los héroes, pero digamos que es un héroe en el universo principal la mayoría del tiempo. Aquí el Hacedor aprovechó su poder, y le hizo ganar control sobre él para conquistar un reino entero, y hacer que su ego se inflase para corromper a Bruce Banner, cosa que puedo entender teniendo en cuenta la existencia del maestro, su versión malvada del futuro. En el caso de Fuego Solar, el personaje siempre ha sido un nacionalista engreído y con una personalidad bastante volátil, que no había perdonado a los Estados Unidos debido al lanzamiento de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Me creo que el Hacedor aprovechase eso, y la no existencia de los X-Men del Profesor X, para volverlo un emperador con puño de hierro. Con Coloso es básicamente lo mismo, este siempre ha sido muy patriota, y amante de ciertos aspectos de la sociedad rusa. El error aquí es que en X-Men estos tres no son los antagonistas principales, son un símbolo de poder como dije antes. Aquí estos están presentados para serlo, pero no logran ser más que los jefes finales que son muy fuertes y sádicos. La historia de Kageyama y la de Illyana se parecen, los dos fueron grumeados de niños por alguien malvado, y al volver con su familia, estos no buscaron corregir o cambiar en lo que se habían vuelto, en el caso de la madre del chico, porque ésta había mandado a su hijo al culto porque tenía miedo de él, y en el caso de Coloso porque seguía amando a su hermana pequeña. El punto a destacar aquí es la resolución e inicio de estos villanos. X-Men nos cuenta que Kageyama era alguien problemático desde muy joven, haciendo daño a otros niños, y sin remordimientos de usar sus poderes para actos sádicos. Wolverine explica en el número final que el Hacedor hizo un trato con el demonio Velasco, para que raptara a la chica, y así educarla en la dimensión del limbo. Los dos acaban asesinando a sus abusadores, y demuestran que tienen el poder para hacer lo que les plazca. El japonés ya era malo desde un inicio, un poder que su familia temía y despreciaba, no sabían cómo educarle. Al final, Hisako acepta que el chico nunca cambiará, acabando con su vida para terminar con la amenaza que suponía su locura. La rusa en cambio se nos presenta como una niña normal, alguien dulce e indefensa a la que se le robó su vida, sin que ella pudiera decidir nada, educada por un demonio, moldeando su mente para volverla a alguien retorcida. Logan la encuentra en el limbo descansando, una proyección del alma infantil de Maddie aparece delante de él, y le cuenta cómo su vida fue arruinada por culpa de gente por encima de ella. A Logan le da igual y la mata justo cuando se despierta. Creo que no hay que explicar demasiado de esto, pero es extraño acabar un cómic básicamente diciendo: sí, bueno, la mala realmente fue el resultado de robarle la infancia a una inocente niña pequeña, pero me da igual. Gracioso que esto lo haga a Logan, el personaje que fue convertido en un asesino sin cerebro en los primeros números. Mínimo habría sido mejor si la matase por compadecerse de ella o algo así, pero nah, quedaba más épico que la matase por venganza. Tampoco quiero decir que Malik fuese un angelito que no había hecho nada, pero ¿cuál es el punto de contarme el origen triste del personaje si al final no vas a hacer nada con él? Siguiendo con los antagonistas, ahora llega el tema del psíquico, algo que en Wolverine no es propiamente un villano, pero sí que sirve de fuerza antagónica para el protagonista, siendo una pieza clave para los planes de los encargados del Soldado de Invierno, el Fénix. Jean Grey es básicamente el guionazo que explica el por qué Logan es el Soldado de Invierno después de haber sido curado entre comillas en el número 3, aparece solo en 3 ocasiones en los primeros 2 arcos, y la mayoría de estas se encuentra sedada, controlada con el cerebro del Profesor X, que tienen conservado por sus grandes poderes. Mi queja en esta ocasión no va sobre que sea un guionazo, pues X-Men también tiene momentos así, sino la utilización de este. Curiosamente, X-Men presenta no uno, sino 2 personajes que engloban lo que hace la pelirroja. Por un lado, el Rey Sombra, y por otro lado, Akihiro, un hombre sin pasado que es usado por el culto como rata de laboratorio, aprovechando su factor curativo para mezclar su sangre con la de otros mutantes, y así crear una combinación que otorgue poderes, o un aumento considerable de estos al consumirla. Es un hombre destruido física y psicológicamente, que busca la muerte después de años de malos tratos. Su mente rota ha acabado usada como conexión al plano astral, una dimensión en la que las mentes y pensamientos de las personas toman formas físicas. Uno de ellos hace de villano, siendo el que acaba poseyendo a la protagonista en cierto momento de la historia, y hace que se vuelva en contra de sus amigas. El otro hace de mártir, es la clave de los experimentos que se han hecho a los mutantes, alguien poderoso que ha perdido su vida al acabar envuelto en los planes de los villanos. Los dos hacen el papel del Fénix en Wolverine, pero ahí la heroína es poco más que un cadáver en gran parte de la historia. Aquí se nos enseña más de estos 2 personajes, aun y cuando Akihiro
juego es muy similar en concepto, este nos dice cómo se siente después de lo que ha vivido, alguien que ha acabado creyendo en las mentiras del culto a manera de buscar un motivo al por qué ha sido torturado durante años, pero que busca la libertad aún así debido a su hartazgo. Es gracioso ya que la participación del Fénix al final del segundo arco es otro guionazo más, esta se despierta de repente y ayuda a Logan, una persona que ni conoce, matando a Coloso, y ahuyentando a su hermana. Oye, pero si en el número 4 ponía que sus músculos se habían atrofiado, y su cuerpo se había vuelto inútil, ¿qué pasó con eso, Chris? Se te olvidó. Uy, qué pena, pero tranquilo, dame otra pelea de Logan contra un oso y te perdono, no me puedo enfadar contigo. Y ya que lo he mencionado, entre los conceptos, tropos, y demás temas que comparten las dos series, también se encuentra el del mundo de los sueños, en X-Men representado con el plano astral, y en Wolverine la mente rota de Logan. X-Men usa esto en un arco entero, y Sako ha sido capturada por el Rey Sombra, fusionando sus conciencias en esta dimensión. El plano astral nos muestra cómo ella percibe a sus amigas, dejando salir su lado más negativo debido al control del villano, mostrando su hartazgo de los mutantes, y al concepto de los X-Men, ya que ella no quería vivir esta vida llena de problemas, además de enseñarnos más de su pasado con su amigo Tsubasa, al que no trató demasiado bien, y que se suicidó un tiempo antes del primer número del cómic. Acabando con ella dándose cuenta de que ha estado tratando igual de mal a sus actuales amigas, al no querer entrometerse en problemas que al final han acabado salpicando a todos, decidiendo ser la heroína de una vez por todas, derrotando a su copia malvada, y confrontando a su captor. El mundo astral sirve para darle más sentimiento al personaje que ha buscado mantenerse neutral, e incluso egoísta durante el primer año del cómic, una chica que solo quiere vivir su vida tranquilamente junto a sus amigas, que nunca ha querido ser la heroína de ninguna historia, sino una secundaria más, y que no podía deshacerse del trauma que le creó la pérdida de su mejor amigo. El número 13 podría considerarse el número de la pelea del oso de esta historia, la trama no avanza, y el punto fuerte es la acción. Es uno de mis números menos preferidos debido a esto, pero como dije antes, este sirve para entrar en la realidad de estos dos personajes, ver cómo Shinobu y Sako ven al mundo, y cómo su influencia oscura ha hecho que el peor lado de Sako salga a la luz, además de dar algunos foreshadowings de cosas que ocurrirán en posteriores números. Aguja dinámica nos pone en la mente de Logan en el número 6 de la serie, una prisión solitaria donde el personaje de Legión habla al soldado de invierno. El número consiste en Legión, que aquí es una entidad psíquica, idea que me gusta bastante, hablando sobre la liberación, mientras Logan pelea contra versiones gigantes de los tres villanos principales, acabando en una pelea consigo mismo, ganando a su parte maligna. Pero, ¿y el pasado de Logan? Este número se sentía el indicado para hacer énfasis en el flashback que se vio en el número 3, con el pasado del mutante tomando protagonismo, para hacer que recobrase fuerzas y conciencia, haciendo que su parte buena tomase más fuerza que la maligna. El capítulo se resume en Legión hablando de sí mismo, y después repitiendo durante varias páginas que Logan se libere, que luche, y recupere lo que es suyo. Podría haberse hecho más con esta premisa, pero oye, el dibujo está bueno, eso no lo puedo negar. Acaba en lo mismo de siempre, el cómic plantea cosas que al final se sienten como meros easter eggs. En X-Men tienes un número entero para que te expliquen que un personaje que salió como secundario en 3 números del primer año ha estado detrás de prácticamente todo lo que ha ocurrido en la historia, ofreciendo contexto a cosas que no se explicaron como el por qué Psylocke tenía poderes de la nada, o por qué May se hizo amiga de Isako con tanta facilidad. Aquí esto no pasa, te ponen la miel en los labios, y antes de que saques la lengua para lamerla te la limpian con una servilleta, si eres alérgico a la miel te parecerá correcto, y yo no soy muy fan en particular, pero esto no va de la miel joder, va de historias, de contextos, de guiones, quita la miel de la mesa que ya me estoy enfadando. Lo peor es cuando veo gente diciendo que X-Men no tiene sentido o relevancia dentro del universo, porque no parece conectar con nada, cosa que es falsa, ya que ciertas cosas de los Ultimates son sacadas de este cómic, y que el dibujo es tan diferente que no parece formar parte del mismo mundo, cuando en el universo Absolute eso no parece ser un problema. En su momento escuché eso de que este era el Ultimate X-Men de verdad, que ese otro cómic no tenía nada que ver con los X-Men, y en este al menos aparecían sus miembros típicos que vemos en películas, o series animadas, gente mamada que sí que parecían héroes hechos y derechos, capaces de pelear contra asesinos de élite, robots, o alienígenas.
Solo diré dos cosas a esto. 1. Con una mentalidad tan cerrada, no me sorprende que las editoriales saquen 50 cómics de Batman y revivan el Spider-Verse cada año. Y 2. Si piensas que X-Men es solo esto, personajes conocidos peleando contra robots, viajando en el tiempo, y cosas así, siento que no entiendes lo que son los X-Men. Este cómic, sin tener a los X-Men que todos conocemos, hace un mejor trabajo mostrando qué es ese grupo, sus ideologías, contexto social, y evolución, que este otro, que sí, no es un cómic de los X-Men como tal, pero prácticamente los mete no muy sutilmente en más de la mitad de su historia, aun y cuando acaba matando a todos. Simplemente porque en todo su planteamiento gira en torno al estado mental de los personajes, y su dedicación al uso de la metáfora de los mutantes, gastando páginas en contarnos sobre cómo los jóvenes con estos poderes viven su vida en esta realidad, y los efectos de esos dones en ellos, y en su entorno. Trata todo lo que hay respecto a esta raza con un tono más oscuro, serio, y maduro, aun y cuando usa un estilo de dibujo más amigable por así decir, con tintes más cómicos y chivis en ocasiones, pero que acaba sintiéndose más reflexivo con lo que plantea. No quiero sonar como esta imagen, y decir que es bueno simplemente porque Japón, pero es que en este caso la realidad es así, es una historia que tiene más valor, y que se ve que busca contar algo, y no se siente que busca aprovecharse del nombre de los X-Men para tener ventas fáciles. Voy a empezar siendo duro. En general, siento que esto es el equivalente a como si después de un año de que se estrenase la película de Oppenheimer de Christopher Nolan, Warner le pidiese a Michael Bay que hiciese una versión de la misma película, pero con más explosiones y acción. Tendría los mismos cimientos sí, pero todo lo demás no encajaría del todo bien, la cinta no está preparada para tener ese estilo. Las dos series de las que he hablado acaban contando lo mismo en líneas generales, cuentan con pilares extremadamente parecidos, e ideas similares. Pero el quid de la cuestión radica en que la trama de la japonesa sabe arriesgarse gracias al planteamiento del universo alterno, una historia sin muchas ataduras por parte de la editorial, que trae un aire fresco al concepto X-Men, replanteado para fusionarlo con la sociedad nipona. Explorar el lado social de esta raza, el por qué la gente teme a estos, la aceptación por parte de unos en concreto, el apartado mental y espiritual que mueve todo esto, etc. Es una reinvención completa de lo que es el equipo, una banda callejera que es formada para contrarrestar los malos actos que generan los mutantes pertenecientes a un culto religioso, que educa a sus integrantes para que se crean superiores a los humanos. Si cambio varias palabras de lo que acabo de decir, acaban saliendo los X-Men del profesor Xavier, contra la hermandad de mutantes de Magneto. Por parte del autor americano, el problema radica en que repite algo que ya he visto en mínimo otros 5 cómics, y no hay nada remotamente destacable que lo haga resaltar en este aspecto. Se podría decir que el cómic es una fusión de cosas como Arma X, Días del Futuro Pasado, y la Era de Apocalipsis, acabando en un cóctel de conceptos que no traen nada nuevo o interesante a los 50 años de existencia del Garritas. Quizás esa fuera la idea de Condon desde un principio, no traer nada nuevo, sino ideas que han funcionado en el pasado, pero no porque funcionasen antes van a funcionar ahora, en un contexto diferente, con una serie alternativa. Lo siguiente que veréis es de una contestación que vi a una usuaria dar en Twitter, voy a repasar los puntos que dice para demostrar que estamos entendiendo mal el cómic. Inicia diciendo que el cómic es del Lobezno, no de la oposición, cierto, pero como ya dije, ¿para qué meterlos entonces? Sus muertes apenas sirven de algo, y su participación es limitada. Después dice que Logan está exiliado en el Arco 2, y no se siente cómodo con sus compañeros, ya que ha asesinado a muchos de ellos. Esto solo se explora en el número 7, los siguientes números son del personaje dando peleas. A continuación dice que el cómic explora el fascismo de los villanos como Coloso, mostrando su poder a base de su fuerza. ¡Wow! ¡Qué novedad! También que Omega Rojo se muestra como un falso héroe de guerra, ya que realmente las guerras que hubo en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial fueron planeadas por el Hacedor. Esto es cierto, Omega Rojo luchó contra Iron Man y Máquina de Guerra durante la Guerra Fría, pero eso fue mostrado en los Ultimates, en ningún momento de este cómic se habla de eso. Omega Rojo es asesinado como un secuaz más, y pasan a otra cosa, ni siquiera se ahonda en cómo reacciona el país a la muerte de uno de sus líderes.
También habla de la novedad de Dientes de Sable como alguien bueno, y Legión siendo una entidad que habita en máquinas, esto se lo acepto, aun y cuando el segundo no tiene demasiado desarrollo. Para acabar menciona que las muertes están ahí para mostrar que el sistema es fallido, que no por querer ser un héroe vas a llegar a serlo, que no todo es color de rosa, y como los propios mutantes oprimen a su raza. Esto ya lo dije al inicio, todas las muertes se dan porque hay un ataque sorpresa, o porque ocurre algo inesperado, no porque el equipo esté mal organizado. Las muertes están al nivel de Ultimátum, porque yo puedo decir que las muertes de ese cómic están justificadas, pues los héroes no estaban preparados para que Magneto atacase al planeta de una manera tan agresiva. ¿Eso lo hace un buen cómic? No, pero te puedo poner excusas para darle sentido a ciertas cosas. Se siente como un trabajo hecho por un Mark Millar de segunda, abusando de momentos choqueantes para sacar un momento icónico que el lector recuerde, cosa que aquí se diluye debido a la constante repetición. Y esta es una conversación, si es que se le puede llamar así, que tuve en la misma red social. El primer usuario dice que no entiende el odio hacia Ultimate Wolverine, y el amor hacia Ultimate X-Men por parte de algunos lectores, a lo que yo le digo de manera corta que uno busca ofrecer acción y espectáculo como plato principal, mientras que el otro se sostiene en su reinvención de ideas clásicas, y exploración de estas, a lo que otro usuario me contesta que las dos son opciones válidas a la hora de hacer un cómic, y es cierto, no le quito la razón, pero lo que sí diré es que la creación del universo Ultimate, en un inicio al menos, se cimentó básicamente en hacer posible la segunda opción que planteo. Es por cómics que priorizan la acción, el status quo, el fanservice ante la trama, a mostrarte muñecos dándose de golpes con Linkin Park de fondo, el por lo que esta línea de cómics ha existido, por el hartazgo de la gente y algunos escritores de ver a Peter sufrir en su 10ª pelea contra Lápida, a que los X-Men fuesen obligados a perder su nación junto a todo lo que consiguieron con ella, para volver a ser lo mismo de siempre otra vez, o que Sentry sea partido por la mitad por Null, porque quedaba épico. Es por el cansancio general del público a ese estancamiento de estilos, que series de televisión como Wonder Man han logrado ser más queridas, porque la gente estaba cansada de la misma fórmula. Ultimate Wolverine se asemeja más a esto, algo hecho a lo seguro, sin arriesgar mucho, para contentar a los fans viejunos que no buscan comerse mucho la cabeza a la hora de leer, un estilo que esperaría leer en la realidad principal, no aquí. Un cómic que parece hecho para los que consumen estas obras vía paneles sueltos en Instagram, o en Reels de YouTube. Un cómic que no aprovecha a fondo el concepto de este nuevo mundo Ultimate, donde todas sus obras van acompañadas de un contexto y crítica social más agresiva hacia ciertos temas. La comparación más dura que le puedo hacer es Pokémon. Muchos de sus fans más fervientes consumen lo mismo de siempre, pasan de probar cosas nuevas, y demeritan otros juegos para hacer quedar bien a su franquicia favorita. Te ponen de excusa que venden millones de copias, cuando eso no afecta a la calidad del producto. Ultimate Wolverine es un cómic con un buen arte, diría que es el único cómic de esta línea el cual siento que todos los artistas involucrados hacen un trabajo equiparable, con pocos altibajos por el camino, pero eso es lo más destacable que tiene, el arte. Todd McFarlane, creador de Venom y Spawn, dijo la verdad con esta declaración. I can sell a book that is drawn by Michelangelo and written by my dog. I can sell that book. But what I can't do is sell a book that is written by William Shakespeare and drawn by my mom. Se siente como algo hecho de repente a órdenes de Marvel, para sacar dinero fácil aprovechando la fama del personaje, y del nuevo universo Ultimate. Su punto principal, que es el de Logan siendo el soldado de invierno, es completamente desechado al final del número 6, me da pena que no hayan hecho algo más interesante, en un universo donde hacer historias fuera de lo convencional es prácticamente su sello distintivo. Que si Logan está controlado mentalmente, que si Logan mata a sus amigos, que si los mutantes se vuelven una rebelión en contra de un régimen autoritario que busca matarlos, estas cosas ya las he visto antes en múltiples ocasiones. La gran mayoría de sus personajes no son interesantes, no tienen prácticamente emociones, son NPCs que sueltan frases genéricas y que casualmente se parecen a personajes famosos. En ningún momento del vídeo he mencionado que la Viuda Negra y el Guardián Rojo aparecen en la historia, porque no aportan nada fuera de ser físicamente ellos. Gambito y Kitty son novios solamente porque en su momento, el escritor Chris Claremont quiso crear al Cajún para ser la pareja de Kitty, o Forja únicamente aparece para poder llamarle Daniel, idea que Claremont desechó en su momento.
y es que todo gira en torno a que busca ser un homenaje a la era de Claremont, pero ahí es donde reside el problema, solo quiere ser un homenaje, buscar hacer la historia definitiva del personaje, pero en vez de hacerlo trayendo ideas nuevas, lo hace reciclando y fusionando las antiguas que le gustaron, es como un niño que piensa que la pizza, el helado, y chocolate son la mejor comida del mundo, los junta pensando que saldrá algo bueno, y sale algo no muy apetecible. A su vez, también siento que este cómic demerita en parte el trabajo de Pete Momoko en Ultimate X-Men, para mí el cómic con más huevos de esta línea. La existencia de este otro para complacer a los fans testarudos que no quieren probar cosas nuevas es un claro ejemplo de que Marvel tuvo miedo a ofrecer algo diferente, recogiendo cable para ofrecer algo más típico para asegurar ventas, por lo que sí, diría que en mayor o menor medida, los fans son parte causante de que esto haya salido como ha salido, porque seamos sinceros, una parte bastante notoria de los fans de los superhéroes son alérgicos a las palabras. Esto, junto al poco interés de Marvel en mantener vigente la identidad e idea original de la línea Ultimate. Aún así tampoco les salió muy bien la jugada, porque en redes sociales la mayoría aprecia más la primera, seguramente sea la comunidad Ultimate con más actividad que he visto, desde creación de peluches, estatuillas, fanarts, charlas, debates, etc., que la gente ha hecho alrededor de los personajes y los temas que se tratan en la historia. Esta historia solo hizo que esta otra se viera mejor. Sí, no vende al nivel de Spider-Man o Wolverine, pero eso no afecta a la calidad y aprecio de la obra por parte de la gente. Aún más gracioso es que hay que tener en cuenta que X-Men, a fecha en la que estoy escribiendo este vídeo, no tiene un final definitivo, se dejó todo bastante abierto, y a saber qué pasará con el equipo en Ultimate final, pero aún sin ser un final como tal, el día que salió me metí a varias redes sociales y había gente triste y mostrando sus respetos a la autora, parecía que se había muerto su abuelita o algo, era una historia que era importante para la gente. Cuando terminó Wolverine, pues bueno... Bueno, ha sido un placer conocerte, Bob. Que tengas mucha suerte. Te voy a extrañar. Le afectó mucho la noticia. Además de esto, no siento que ningún escritor del universo tenga este cómic en cuenta. Muchos dicen eso de que X-Men no parece ocurrir dentro del universo, pero aquí simplemente se siente que este otro lo sacaron sin avisar a nadie, y no calzaba con los planes iniciales, así que los escritores hacen como que no existe. Ultimate Incursion no es muy bueno, pero su idea principal era hacer un crossover de Miles Morales con los diferentes personajes del universo, y en el número donde van a Rusia, en vez de aparecer Logan, Miles sigue viajando con Tormenta de Mayo. El número 18 de Ultimates, donde Tony manda un mensaje a todas las pantallas del planeta, muestra a los protagonistas de las diferentes series Ultimate como Pantera, Spider-Man, y algunas X-Men, pero Logan no es mostrado en ningún momento. En Endgame, la historia final del universo, se acordaron de él y le pusieron en un panel pequeño a manera de cameo, el cómic aún no ha acabado así que no diré nada, pero sería gracioso si esa fuera su única participación ahí. Le meten en más portadas que en las propias historias. Para ir terminando, aunque os parezca raro después de todo lo dicho, el cómic no es que sea súper horrible, no me malinterpretes, sí, tengo muchas quejas en torno a él, y sigo considerándolo mediocre, pero al final se debe más al contexto de ser parte del universo Ultimate. Es un trabajo que está pasable, y es por eso que se siente que es peor de lo que es, porque otros de los que hay en esta línea son sobresalientes o notables. Lo mismo con otros cómics que he mencionado en este vídeo, me gustó mucho Rey de Negro, aun y cuando tenía momentos bastante randoms que solo estaban ahí para quedar épicos. No voy a tratar igual a todos los cómics, no necesito que todos sean un Watchmen, o me cuenten algo profundo, a una miniserie titulada, Hulk aplasta todo, no voy a medirla igual que a la serie principal del personaje. Con este vídeo no busco decir que Condon no tiene talento como escritor, al igual que no era mi intención hacerlo con Ziglar en mi vídeo de incursión, he escuchado que otros de sus trabajos, como Green Arrow, son muy buenos, todos los escritores tienen trabajos mediocres, este es uno de ellos, aunque no le echo toda la culpa a él, pues está claro que la repulsiva mano de la editorial tiene bastante que hacer con el resultado final.
Ya sueno como un disco rayado, pero este cómic lo recomendaría sobre todo por su arte, que es verdaderamente bonito, pero por parte de la trama, no aporta nada nuevo. Si eres nuevo en el mundo de los cómics no te molestará esto, es una historia muy de Wolverine, pero si ya llevas unos años dentro del mundo de los cómics, pues lo mismo, es una historia muy de Wolverine, es genérica, por lo que seguramente lo veas como una versión menor, o simplificada de otras aventuras del personaje. Hace unos meses vi a un tipo decir que el único legado que tendrá este personaje será servir de skin en juegos de Marvel, ya ha aparecido en Rivals, así que no me parece una idea muy desencaminada de la realidad. He estado haciendo vídeos de los cómics del universo Ultimate durante estos meses, principalmente del primer año de la mayoría, y ya están todos hechos. Me ha gustado hacerlos, dar mi opinión sobre ellos. Es cierto que con el segundo año mi veredicto ha cambiado en varios, pero estoy satisfecho con el trabajo que hice, aun y cuando no es que sean vídeos muy vistos a comparación de otros de mi canal. Quizás haga un vídeo final ahondando en cada título de manera rápida, dar mi opinión sobre el tema del cierre del universo, y otras cosillas más, ahora que en teoría va a acabar todo, pero ya veré. Mientras tanto puedes ver mis otros vídeos, son más cortos que este, así que espero que no te quedes dormido entre medias. De todas maneras, seguiré hablando de cómics probablemente. Mi canal a estas alturas es básicamente para hablar de videojuegos y de cómics, además de alguna idea random que me salga, por lo que en un tiempo habrá más cosas fuera del universo Ultimate. Aún así, dudo que esta sea la última vez que hable de Ultimate X-Men, es una obra que me ha encantado, y que tengo más ideas para dedicarle vídeos. Siempre se me ha hecho que la mayoría de gente que habla de esta historia aquí en YouTube la demerita al mencionarla por encima como los X-Men japoneses, y no decir mucho más. Siento que es reducir mucho la idea de lo que hace, y lo que es este cómic, por eso siempre que tengo una oportunidad intento recomendarlo, o hablar sobre él. Y ya que estoy cerrando esto, agradezco a estas personas, y a otras más, por haber aportado ideas para el vídeo, haber revisado el guión, o simplemente haber sido fans durante estos 2 años. Gracias a todo lo que ha pasado durante ese tiempo he podido crear este vídeo, y se me ha hecho menos aburrido hacer que dure tantos minutos. Muchas gracias. De momento así queda esto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharlo todo, aun y si no estás de acuerdo con ciertas ideas, te agradezco haberlo visto. No quiero andar mendigando, pero un like y un comentario estarían bien. Ale, ya está. Con todo esto dicho, y sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo.